Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, después de Víctor Hugo, la realidad, hoy más que nunca, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos. Impactó mucho anoche en todos los sectores y al interior de la fuerza los audios que divulgamos en exclusiva en este programa, audios muy completos, largos audios que hablaban cómo los gendarmes no solamente se acusaban entre ellos de cosas, por ejemplo, binoculares que le habían sacado a los mapuches después del allanamiento, que se los robaron. Fantástica la frase esa que dice el subalférez Gómez en diálogo con otro: los binoculares se los comió la vaca. Y bueno, yo quiero esa vaca, le decía otro, reclamándole los binoculares. Se robaron un walkie-talkie. Esto también lo tendrá que investigar, sin lugar a dudas, el nuevo juez de la causa. Porque además, cómo se ríen, el destrato. Che, presentaste las cosas en el juzgado. Después armando un relato diciéndole, ¿por qué no le tratás de sacar al gordito, al segundo comandante del escuadrón? Hacete el boludo y preguntale vos como cosas tuyas. Todos los audios que anoche revelamos aquí en Minuto 1, audios escandalosos que ponen a varios gendarmes en la mira de la justicia. Vamos a recordar, bueno, la Gendarmería Acorralada, principal título que ahora vamos a hablar, los audios del escándalo. Te vamos a hacer enseguidita una síntesis de los 3 diferentes audios que escuchaste ayer aquí en Minuto 1. Y enseguida Alejandro Berkovich también te va a hablar de la visita menos esperada que hoy repercutió mucho. Antes, este disparador para presentar el tema a 57 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los audios de la Gendarmería y las fotos que también son un escándalo. Yo tengo una fuerte convicción que la Gendarmería no fue Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. Revisando el tema de los binoculares, si hay uno grande, uno chiquito, porque me interesa el que sobra, ¿viste? Para el 100. No lo miré, la verdad no lo miré. Bueno, deja yo chequeo ahora eso. Y bueno, Pues si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Pues si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. ¡Vamos, señores, avancen! Me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Porque eso es lo que siempre ha pasado en el país. Y estamos muy próximos, el próximo domingo, a cumplir 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sin respuestas. Hoy el nuevo juez ya llegó a la ciudad de Esquel, se está compenetrando, ha comenzado a pedir elementos para trabajar, porque fíjese, en comparación al juez anterior, aparentemente ni elementos básicos tenían para el trabajo, y el nuevo juez comienza a pedir, tiene muchos elementos, y el nuevo juez ya, también por una definición muy importante aquí, que de una persona que yo diría central. ¿Se acuerdan del defensor del pueblo Machado, Fernando Machado? Aquel que dijo ya hace como un mes atrás
que él estaba seguro que a Santiago Maldonado se lo había llevado la gendarmería y que se les había ido a la gendarmería. Bueno, Machado ha vuelto a escena con el nuevo juez y Machado tiene muchos elementos sobre la figura de varios gendarmes que están en la mira. Vamos a repasar básicamente qué gendarmes hoy están en la mira del nuevo juez y que podrían comenzar a ser investigados por el nuevo juez. Bueno, el principal es Emanuel Echazú, el subalférez, que no es un dato menor, todavía está de licencia. Ernesto Yáñez, cabo primero, Darío Soilán, cabo, y Pablo Escola, que es el subcomandante de Esquel. Escola fue aquel hombre que dijo que los gendarmes ni siquiera habían llegado al río, que habían estado como a 40 metros, y después se nota por el relato de muchos de los gendarmes que Escola mintió. Entonces Escola está también en la mira del juez, como el otro comandante Méndez, que llamativamente en el medio del operativo se fue como 2 horas al baño. Y cuando vino, sus propios padres le decían: cagón, en el peor momento te borraste. Es decir, hay muchos entrecruzamientos y careos que el juez va a tener que hacer entre los propios gendarmes, porque ahí, básicamente, lo que hoy me decía, el juez lo que va a buscar es romper el pacto de silencio que hay entre la gendarmería, entre los gendarmes y de los gendarmes con funcionarios del Ministerio de Seguridad que, no nos olvidemos, están en la mira. Sobre todo Pablo Nochetti, Juan Barberis y Cané, que estuvo hasta la semana pasada digitando la tarea de Otranto en el juzgado. Pero impactaron mucho los audios que anoche revelamos en exclusiva aquí en Minuto 1. Impactaron en todos los lugares, también para el interior de la Gendarmería. Vamos a escuchar una síntesis para que tenga dimensión de las cosas de que se habla y cómo los gendarmes también estaban en una tarea de encubrir algo. Sí, y revisaste el tema de los binoculares, si hay uno grande o uno chiquito, porque me interesa el que sobra, ¿viste? Para el GEM. Ah, no lo miré, la verdad no lo miré. Bueno, deja, yo chequeo ahora eso. Y bueno, porque si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Porque si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Sí. La verdad que no sé. Che, ahí me están diciendo los vagos acá entre nosotros que dice que aparentemente el walkie-talkie y el binocular se lo llevó Esquel, Quedó en la caja de una de las camionetas que cuando se fue Esquel. Qué boludo. Sí, ahí me están diciendo los vagos acá entre nosotros que dice que aparentemente el walkie-talkie y el binocular se lo llevó Esquel, Quedó en la caja de una de las camionetas que cuando se fue Esquel. Qué boludo. Así que eso me decían los muchachos acá, me dicen, eso está en una caja ahí cuando metes Esquel que sube para allá. Eso me decían los muchachos acá, me dicen, eso está en una caja ahí cuando metes Esquel que sube para allá. Fíjate vos que andás por ahí o hay que avisar a alguno de los oficiales cuando vaya para allá. Sí. Que se puede hablar con el comandante o con el penal Fede, con algunos de los pajeros, viste, que estaban ahí. Sí. Y preguntarles si ellos tienen ahí el binocular y el walkie-talkie es el Motorola. Bueno. ¿Sí? De hacerle creer de última que está ahí, viste, que se puso en la acta y que bueno, que lo estamos buscando. Porque Orrego que lo teníamos. Después te cuento cómo viene más. ¿Dale? Bueno. Bueno, ahí tenía una síntesis, realmente un bochorno, el audio de los gendarmes, cómo tapan, ni siquiera tenían en conocimiento hacia dónde había ido el material secuestrado, ni lo que tenían que mandar, lo que se roban, entre ellos mismos, lo que le tienen que mandar al juez. Pero volvamos sobre las imágenes de, por ejemplo, otra cuestión que tendrá que peritar el nuevo juez, las huellas del Unimog. Ni qué hablar de estos trapos ensangrentados. Esto adquiere esta foto. Estas son las huellas del Unimog. Mire, ahí están. Querían decir que no había entrado el Unimog a la comunidad mapucha, como decía y dijo ante la justicia el testigo Matías Santana, claramente. Lo de Santana, fíjese, adquiere ahora mucho relieve porque cada vez va quedando más en evidencia
que lo que dijo Santana era lo que estaba haciendo, era lo que ocurrió. Ahí están las huellas del Unimog, huellas que no fueron peritadas en su momento. Y sobre esto también quiere volver el defensor Machado. Por eso yo decía, atención, es un papel muy importante el que va a cumplir Machado ahora, porque el juez anterior no le dio bolilla, no le abrió las puertas del juzgado. Y Machado sabe mucho. Machado estuvo en el terreno, fue uno de los primeros en estar en el terreno allí. Fue uno de los primeros en presentar un habeas corpus cuando se enteró de la desaparición de Santiago Maldonado. Y alguien que tiene que dar muchas explicaciones. Este hombre de la gendarmería que vamos a ver ahora. El del rostro ensangrentado. Acá está, Echazú. Sobre él están puestas todas las miradas. Ahí está, vuelve del río con un arma en la mano derecha. Un arma que no tenía por qué estar usando. Pero además, Echazú vuelve del río con el rostro ensangrentado. Y no tiene, como dijeron sus jefes, una herida por una piedra supuesta. Tiene 5 heridas en el rostro. Presenta rasguños en el rostro. Entonces, ¿qué es lo que también acá? Volvemos a Machado, al defensor del pueblo de Chubut. ¿Qué es lo que supone con buena intención Machado? En ese relato que hace Santana, en ese relato que también hacen algunos gendarmes, de que acá tenemos uno, que agarramos uno, acá hay uno, se supone que Echazú puede haber peleado con Santiago Maldonado, que Santiago Maldonado se puede haber estado defendiendo, y de esa defensa son las heridas que tiene en el rostro Echazú, que también tiene arañazos de una persona, seguramente, que quiere defender, porque acá se cae esa hipótesis que hicieron creer que Echazú había sido herido antes de ingresar a la comunidad mapuche, porque con esa figura ellos justificaban el ingresar ilegalmente a la comunidad. Se cae, porque esas heridas no las tenía cuando ingresan, las tiene cuando regresa del río donde desaparece Santiago Maldonado. Entonces, no se puede desconocer más de la forma en que desapareció Santiago Maldonado. Y ahí es donde tienen que dar explicaciones los gendarmes, que cada vez están más comprometidos. Ahí están las heridas de Echazú, ahí Subalférez, que sigue todavía de licencia, y tiene en la figura de Machado muchas preguntas para hacer. Mariano, vos me decías también de otra gendarme que está muy complicada. Sí, es la gendarme Mayra Ramos, que es enfermera. Ella se está esperando con mucha ansiedad el testimonio porque justamente por su trabajo pudo haber estado en las cercanías de Maldonado en caso de haber sido herido. Insisto, Mayra Ramos, enfermera. Y también está muy cuestionado Fabián Méndez, como vos decías, que es ese oficial que se fue en teoría por tránsito lento a 40 kilómetros, porque hay un tiempo, hay 12 horas que no se pueden justificar entre lo que hicieron dos gendarmes que se llaman Echazú y Yáñez, que son los dos que están indicados como los posibles hombres que estuvieron al lado de Maldonado y que en teoría siempre hablamos, lo ponemos en potencial porque no podemos confirmar nada hasta tanto la justicia dictamine, son los que le habrían dado esa paliza que podría haber desencadenado esta tragedia. Claro, ¿no? Eso es lo que justamente también infiere el defensor Machado. Vamos a ver lo que la familia de Santiago Maldonado le ha pedido hoy al nuevo juez de la causa. Que resuma la investigación por la desaparición forzada. Recordemos que Otranto la había derivado en la fiscal Ávila, muy cuestionada la fiscal, muy cuestionada la fiscal, y ahora la familia le pide al nuevo juez que reasuma la investigación por la desaparición forzada, cuya instrucción está delegada hasta el momento a la Fiscalía Federal de Esquel a cargo de Silvina Ávila, reitero, muy cuestionada, porque incluso se sostiene que la fiscal Ávila sería el nexo con el gobierno y la fiscal Ávila le habría pasado mucha información al gobierno que no tenía por qué pasarle.
Insistirán con las pericias sobre las huellas del Unimog, que ingresó al territorio de la Pulov y fue fotografiada por el defensor oficial Fernando Machado. A los pocos días de la desaparición de Santiago, huellas que recién mostrábamos clarísimas. Ahí tenemos otra vez las huellas del Unimog, sobre las que no hubo pericia, ¿no? Sí, y recordemos que el Unimog originalmente no había estado. Esto es lo que habían declarado Dijeron los gendarmes. jefes, claro. Exactamente. Y Santana... No había estado, nunca había aparecido. Originalmente tampoco habían llegado al río, originalmente tampoco había estado ahí Santiago Maldonado. Son muchas las mentiras que se cayeron. Por eso, Gato, para mí es cierto, hay gendarmes cada vez más complicados en el relato oficial. Pero el que tiene que dar explicaciones es el comandante general Gerardo Otero, número 1 de Gendarmería, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Pablo Nochetti, que estaban ahí, y todos los que hoy pidió volver a investigar por encubrimiento el fiscal Federico Delgado. No olvidemos que... la causa volvió. Claro, el encubrimiento, se inició una causa a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y Canicoba Corral rápidamente dijo que se vaya al sur, que claro. lo maneje Otranto, una cosa de locos. Sí, el mismísimo fiscal Moldes fue el que... Claro. Fiscal Moldes que, si a alguien no lo podemos tildar, es de que está en contra del gobierno, digamos. No, el mismo fiscal Moldes fue el que dijo, esta causa se tiene que tramitar en Buenos Aires. Sí, no, se y la en base, devolvió a Canicoba Corral. en base a lo que dice Berco, lo decía yo al inicio del programa, hoy fiscal Delgado pidió apurar pruebas para avanzar en el encubrimiento denunciado por los organismos defensores de los derechos humanos sobre el gobierno nacional, sobre las máximas autoridades del gobierno nacional. Así es donde fiscal Delgado quiere. Sí, porque, a ver, se va apuntando, por eso yo digo, lo que va a buscar el nuevo juez es romper el pacto de silencio. Claro. Ya lo que anoche escuchamos acá habla de cómo trataban de tapar, ocultar, no sabían ni qué se habían llevado, a qué escuadrón habían ido. Entonces, y además tienen que peritar el nuevo juez la camioneta blanca de la Gendarmería con el famoso bulto negro. Alguien tiene que responder qué iba en ese bulto negro, porque nadie dio respuesta sobre el bulto negro que se llevan los gendarmes ahí. Y que cierra con el relato de Matías Santana cuando dice, primero lo llevaron al Unimog, del Unimog hacen una pantalla, como cuenta, están todos los gendarmes que se ve y lo pasan a la camioneta blanca. Entonces, eso es lo que también tienen que el nuevo juez investigar en profundidad y dar una respuesta a esto que vamos a ver ahora. Esta camioneta blanca que, como bien dice Mariano, después hay no sé cuántas horas, vuelve como a las 5:30 del otro día. 5:30, exactamente. 5:30 del otro día, que no se sabe dónde estuvieron. ¿A dónde fue la camioneta blanca? Eso es algo, es una información. Ahí está. Ahí está el bulto. Ahí está el bulto. ¿Qué es ese bulto? Es una información, Gato, que necesariamente tiene que obrar en poder del comandante general Gerardo Otero, porque si les dieron 15 días de vacaciones a todos los gendarmes complicados que ahora aparecen en estos relatos, en estos mensajes de audio. Sí, y disfrazaron que esos días de vacaciones habían sido, ya estaban previstos. Qué casualidad, justo los 7 complicados se fueron de vacaciones. Digo, eso no lo hace Yáñez, no lo hacen los que estaban encargados de ese operativo. Eso tiene la anuencia en un organismo, en una fuerza de seguridad tan vertical como Gendarmería, necesariamente, por lo menos el conocimiento de las autoridades máximas. Y ni que hablar cuando ya sabemos que Daniel Barberis, desde una semana después de desaparecido Santiago Maldonado, ya los estaba interrogando a todos de manera paralela al juicio en donde no los interrogó. Sí, no, el mismo día en que la ministra Patricia Bullrich estaba en el Senado, él los estaba interrogando. Escuchamos acá, revelamos acá también el diálogo de Barberis, cómo estaba con Gómez justamente preguntándole cómo lo estaban adoctrinando. Respecto de esto de Barberis, déjame que te aporte un datito más. Hoy me contaban que es muy interesante escuchar, como ya nosotros pasamos una parte, pero completo el interrogatorio de Barberis a los fiscales, a los gendarmes, es muy interesante porque toda la narración va sucediendo, bueno, nosotros bajamos, hicimos esto, hicimos lo otro, qué sé yo, entonces vimos a uno que estaba en el río y que no sabíamos si estaba agarrado, si nadaba. Y en ese momento no hay repregunta. En ese momento, bueno, muchas gracias, le dice. Se nos dice, bueno, ¿qué hicieron cuando estaba en el río? Lo fueron a buscar, lo dejaron. O sea, no hay repregunta. Vimos uno en el río.
bueno, gracias, puede retirarse. Sí, increíble. Claro, totalmente. Bueno, a ver, el último pedido que hizo la familia Nuevo Juez, pedirán datos sobre los gendarmes que estuvieron de licencia luego del 1 de agosto y de los vehículos utilizados para saber su recorrido, lo que estábamos justamente hablando hoy. Ahora, fíjese, el ministro Garabano, que es el que yo creo que más dudas tienes en el gobierno sobre el papel de la gendarmería y de los jefes, el que había pedido incluso la participación de la ONU y después el propio presidente le bochó esa posibilidad, hoy volvió a hablar. Escuche lo que dijo Garabano hoy. Conflicto. El caso en un comienzo se politizó en exceso, eso llevó, creo, a distintos malos entendidos y situaciones de conflicto desde lo comunicacional. Acá no se protege a nadie, acá no se pone las manos en el fuego por nadie, acá hay que hacer un trabajo. La ministra de Seguridad hizo con su área de violencia institucional un trabajo muy profundo. Ese trabajo muy profundo es el que se le presenta al juez, donde aparecen estas contradicciones de algunos gendarmes. Del mismo modo, el juez y la fiscal estaban avanzando en la investigación. Es una investigación compleja donde lamentablemente hoy descubrimos o tenemos la sospecha que hubo mucha gente que lamentablemente mintió. Bueno, tendrá que también analizar el ministro Garabano si entre los que mintieron no hay funcionarios del propio gobierno, ¿no? Ya vamos a meternos porque hay muchos invitados hoy que vamos a analizar esto, sobre todo a analizar el papel de la gendarmería después de estos audios bochornosos que hemos escuchado y lo que tendría que hacer la justicia inmediatamente. Pero antes de ir a eso, no podemos obviar la foto que ha sorprendido, el regreso menos esperado, tal vez no, hoy publicada, el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. A ver si la vemos, por favor, allí, una foto que fue tomada, dos peladas que se ven, pero bueno, uno se lo ve clarito al ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y el otro es el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. ¿Dónde se produce esto, Berco? Fue el corolario de las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central, un evento donde todos los años los presidentes del Banco Central convocan a académicos y a referentes de otros bancos centrales para compartir sus experiencias. Bueno, en este caso fue algo monocromático. Durante 2 días enteros las jornadas estuvieron, yo suelo ir a las jornadas monetarias y financieras del Banco Central, pero en este caso eran realmente todas del mismo tono, eran todos banqueros centrales o ex banqueros centrales que participan de la idea de las metas de inflación o de las políticas monetarias súper estrictas, de tasas altísimas, de aspiradora monetaria, de secar la plaza, y el cierre fue el ex jefe de Federico Sturzenegger, Domingo Cavallo, que era ministro cuando Sturzenegger era secretario de programación, secretario durante la última gestión de la Alianza. Bueno, fueron justamente procesados juntos por el megacanje, y ahí estaba el presidente del Banco Central con su ex jefe, Domingo Cavallo, que entró al Banco Central nuevamente después de mucho tiempo, y estuvo allí en el Museo del Banco Central participando de esa cena. No trascendió de qué fue la conversación, Gato, porque claro, era muy íntima entre ellos, y sí se los vio en varias fotos que acabamos de ver, para mucha sorpresa de los que estaban allí presentes. Daniel Arroyo pide la palabra. A ver, Daniel. No, digo, por lo de Cavallo. Cavallo formó parte de 3 momentos memorables y catastróficos de la Argentina. En el 82, cuando era presidente del Banco Central, que estatizó gran parte de la deuda que era privada. En los 90, cuando privatizó y permitió que se compraran los bonos de deuda y se tomaran al valor nominal. Alguien compraba un bono a 40, se lo vendía y se lo enchufaba al gobierno a 100, y después con De la Rúa con el megacanje. Ojalá el gobierno no se tiente. El corralito que después lleva al derrumbe del gobierno de la Alianza megacanje, y de corralito, la Rúa, ¿no? Entonces, digo, ojalá esperemos que no haya llevado ninguna propuesta a Cavallo, ¿no? Que no se tiente con una cuarta etapa de Cavallo, porque en esas por 3 favor, nos que no haga propuestas Cavallo, porque la verdad que todas fueron desastrosas para la República Argentina, Y todos la pagaron. La última pagamos las consecuencias de la crisis política, económica y social más tremenda que tuvo la República Argentina. No olvidemos
olvidarse, ocurrió en el 2001, producto de Domingo Felipe Cavallo al frente del Ministerio de Economía. No le da la nafta ya a Cavallo para una cuarta etapa, pero su presencia como símbolo realmente fue muy sorprendente. Sí, totalmente. De vuelta al Banco Central. Bueno, volvemos al papel de la Gendarmería en esto que estamos revelando día a día aquí en Minuto 1, que no nos olvidamos porque realmente es de una gravedad institucional inusitada la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Graciana Peñafort, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Gato? Yo te diría que una de las primeras cosas, y esto es como una propuesta a los legisladores, es que el artículo de la desaparición forzada establece al final penas entre una reducción de penas de la mitad a un tercio de la máxima y la mitad de la mínima para los partícipes y los autores materiales de la desaparición forzada, y no lo hace así para quienes la encubren. Tal vez una buena iniciativa para alentar que los gendarmes quiebren el pacto de silencio es tener la iniciativa legislativa de darle a quienes están solo encubriendo el mismo beneficio que la ley ya le otorga a los partícipes necesarios y a los autores intelectuales, tanto por liberar a la persona con vida como por la información. Y me parece que va a ser la única manera de que resolvamos este problema. La verdad es que yo estoy esperando que lo diga la justicia. En lo personal, yo no tengo dudas que esto fue una desaparición forzada, no tengo dudas que la Gendarmería atentó contra Santiago Maldonado, y además no tengo duda que Nochet y las altas autoridades del Ministerio de Seguridad decidieron encubrir este hecho que había llevado adelante la Gendarmería. Pero me parece que la única manera de demostrarlo es el testimonio de quienes participaron. Y claramente la única manera de que den este testimonio es que uno pueda ofrecerle los mismos beneficios que si se fuese a quebrar uno de los autores intelectuales. Graciana, digo, nosotros tenemos una vasta experiencia en fuerzas militares o paraestatales desapareciendo gente, y nunca se quebraron. Ningún militar que participó en la dictadura, en las atrocidades que se cometieron, se quebraron. O sea, ¿por qué habríamos de pensar que los gendarmes se pueden quebrar? Te voy a decir dos cosas. Primero, porque quienes participaron no son gendarmes formados con el viejo esquema de gendarmería. No, y aparte acá hay otro elemento, los audios que los comprometen. Sí. En un careo. La tecnología juega a favor acá. Claro, exacto. acá están los audios. Es decir, vos vas derecho a una condena, si te dan la posibilidad de hablar, reduciéndote las penas, indudablemente entre la condena total que te va a tocar... A ver, perdón, se peritaron 70 celulares. Lo que nosotros estamos escuchando son partes ínfimas. Se supone que la justicia tiene mucho más para avanzar. Faltan las computadoras, ¿sabes lo que falta todavía? No, y las pericias. Y las pericias. Voy a disentir con la doctora Peñafort, coincido con lo que decía él, que el único caso que yo conozco de alguien que se suponía que iba a hablar era el prefecto Febrés. Yo era abogada en ese juicio y lo asesinaron con cianuro. En una investigación que quedó trunca porque lo tapó la Cámara Federal de San Martín, una cámara que está muy acostumbrada a encubrir, y todo indicaba que fue la propia patota de la ESMA la que lo asesinó porque iba a hablar. Entonces los pactos de silencio en este país se han respetado a rajatabla. Y lo que me surgía escuchando lo que vos pasabas recién, Gato, de Garabano, si Garabano fuese honesto, tendría que darnos la razón. El año pasado él vino al Congreso, y acá está la diputada Carrizo, no me deja mentir, a promocionar, él pertenece a una de estas agrupaciones muy amigas de Estados Unidos, Forest, que promocionaba y nos vendía un paquete de reformas de la justicia, de la Procuración General, que supuestamente iba a solucionar todos los problemas de la justicia del país. En estas reformas nosotros les anticipamos el gran peso que se daba a la aplicación de la ley antiterrorista, y veíamos cómo todo lo que pretendía reformar, específicamente en el caso del Ministerio Público, iba orientado a profundizar la criminalización de la protesta social. Le dijimos, se viene una profundización de la protesta social, ustedes lo negó. ¿Qué nos dice hoy Garabano? Porque hoy Garabano trata de quedarse afuera. ¿Qué nos dice hoy Garabano de esa reforma? Están todos los audios en la Cámara de Diputados, pueden encontrar todos los videos de cómo Garabano promocionaba, porque, digo, estamos en un año legislativo. Después, los que se van a elegir van a tener que levantar la mano porque van a volver con esas reformas. Entonces no podemos separar tanto lo que se dice en los recintos legislativos y lo que ocurre en la realidad. Todo esto es parte de algo que
Cambiemos lo tiene planeado. Desde el año pasado lo tiene planeado incrementar la represión a la protesta social y termina como esto, porque si vos ves la impunidad con la que actúan esos gendarmes, el chiste de la vaca, de que ya que si lo va a robar, más vale me lo robo yo, ¿no? Sí. Es de una impunidad, que no saben que los teléfonos se escuchan, no les importa, porque saben que los van a cubrir, porque tienen jueces que los cubren, porque tienen fiscales que miran para otro lado, como la fiscal Ávila, que no, ¿dónde está la fiscal Ávila? ¿Qué está haciendo la fiscal Ávila? Vos estás pasando audios todos los días. Ella también tiene los audios en la causa. ¿Qué hace con esos audios? ¿Qué va a esperar? No Carla, coincido tanto, digamos, en qué sentido. Bueno, obviamente en algunas cosas podemos coincidir. Pero primero yo dejaría la lógica de la teoría de la conspiración contextualizada. Coincido en un punto con ella, la gendarmería es una fuerza bastante nueva, es decir, era acotada, pero fue una fuerza que se incrementó justamente durante el ciclo kirchnerista porque era la fuerza menos mala o la más buena dentro de lo que era el legado de la Fuerza de Seguridad en Argentina. Entonces, primero, todos los gendarmes que se portan mal no es la gendarmería. La gendarmería tuvo un rol de querer ser justamente un actor que aprendiera a intervenir con el protocolo democrático en la mano. Se ve que no lo aprendió bien en este caso. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que está demostrando esto es la impotencia de las instituciones que nos deben cuidar en la Argentina. No puede ser que a 32 años de democracia, las fuerzas de seguridad, cuando alguien interviene mal, el tema es que no hay control político externo a lo que es lo que vos decías, porque se reproduce la lógica de la práctica del secreto. Se reproduce porque el poder político no tuvo la decisión de en estos 32 años de auditar y controlar. No hay control civil a cuando los integrantes de la Fuerza de Seguridad actúan mal. Nos quedamos con los expedientes dentro de asuntos internos. No solo no hay control es terrible. civil, sino que hubo encubrimiento. Entonces, decimos, peor. ¿qué es Maldonado? Y esto es, yo, digamos, y de evolución lo hemos planteado, celebro el cambio del juez Otranto, obviamente, esto creo que genera una instancia de expectativa de confianza, pero yo quisiera tener, digamos, y creo que esto es lo que compartimos con la sociedad, esta especie de angustia, porque Nisman tiene que ver con Maldonado. Dos cosas en común, en contextos muy distintos. Dos instituciones que nos tenían que cuidar, Fuerza de Seguridad y Justicia. Con la Justicia empezamos a contar los días de la impericia. Con Maldonado llevamos 56, con Nisman 984. Y con la Justicia y la Fuerza de Seguridad, que lo tenían que cuidar a Nisman, porque tenía que denunciar, y lo tenían que cuidar a Maldonado porque tenía que ejercer el derecho a protesta, no lo hicieron. Entonces, esto nos interpela como dirigencia política a todos los partidos de Argentina. A ver, Daniel y Graciana. A ver, yo primero creo que es muy evidente que hubo una desaparición forzada, que el gobierno está generando un clima de época para que avance la represión y las fuerzas de seguridad. No es solo la institucionalidad y las dificultades que tenemos, sino que hay un clima de época, es decir, señores, avancen, el rol de Nochetti está claro ahí. Me parece interesante lo que plantea Graciana, probablemente tal vez sea una opción, habrá que ver si funciona o no, pero una opción de poder descubrir la verdad. Le tengo algo de fe al juez nuevo, porque por lo menos llamó a la familia, cosa que no hizo el gobierno, cosa que no hizo el juez anterior, por lo menos hizo un rasgo de humanidad que es llamar a la familia, pero lo que está claro acá, que la ministra de Seguridad, cuanto menos, está obstruyendo o no haciendo las cosas bien. Es parte del problema y no es parte de la solución. Graciana. Sí, yo voy a compartir incluso el problema que tenemos con la seguridad. El domingo, muchos de los que estamos acá vamos a ir a marchar preguntando dónde está Santiago Maldonado. Y muchos de nosotros hemos decidido ir sin nuestros hijos. Estamos acostumbrados a ir a marchas con nuestros hijos, a ir la gente grande, y por primera vez en mucho tiempo no vamos a ir porque los acontecimientos de hace un mes todavía están frescos y todavía no hay responsables. Y eso no fue Gendarmería, eso fue otra fuerza de seguridad que además llenó esa marcha, el final de esa marcha de infiltrados. Entonces está claro que hay un descarado intento del gobierno por incrementar el clima represivo y generar violencia. Y de hecho yo no me olvido... Decirlo, Graciana, fue la Policía Metropolitana. Fue la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana, que además, dicho sea de paso, es más nueva. Es más nueva, detuvo a cualquiera, ¿no? Porque no confundamos los detenidos con las personas que detuvo a cualquiera. Pero es más, te voy a decir una cosa, el mismo día que fue esa marcha y esa enorme represión espantosa que vimos, un par de horas antes había habido una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social en el cual habían participado grupos piqueteros. Entre ellos, cuando salieron, yo no me olvido lo que dijo Juan Grabois, nos provocaron, parecía que quería que fuéramos a la calle a protestar. Al mismo tiempo circulaban audios provocadores. Eso generó una denuncia, lo sé porque la hice yo,
en la cual nos preocupamos, señores, ¿qué tipo de clima está generando el gobierno que provoca a los grupos piqueteros al mismo tiempo que hace circular a través del troll center que maneja Marcos Peña, con todas las letras lo digo, en el cual no dejan de pasar y hacer llegar mensajes de todo tipo? La verdad es que después de 57 días, cientos de versiones, la versión original es la que dio ese testigo, al que criticaban por estar encapuchado y que cuando declaró sin capucha y declaró dando su identidad. Terminó esposado, ¿no? Terminó esposado. Y se burlaban porque tenían binoculares. Bueno, ahí están los binoculares. Después se preocupaban por cómo se robárselo. robaban los binoculares entre ellos. No, a mí me parece que acá lo que no va de nuevo es la teoría de los errores y los excesos, que fue un gendarme, que fueron dos gendarmes, que fueron tres gendarmes. La gendarmería actúa así. Desde el año 95, 96 fue elegida por todos los gobiernos para reprimir la protesta social. Yo lo vi a Berni conducir la gendarmería y no era muy mansita la gendarmería de Berni, ¿eh? Venía con helicóptero, se bajaba él, hacía de Rambo, metía infiltrados. Horacio Berbisky denunció incluso un coronel del ejército que infiltró la protesta de Lear, Berni, para reprimir la protesta social. Entonces la gendarmería viene formada para esto, pero que hay un dato que ya deja de ser una apreciación mía, que es la reunión del día anterior en Bariloche que organiza Pablo Nochetti. Él organiza una reunión que, por ejemplo, yo siempre pregunto lo mismo, ¿qué hacía la Policía de Seguridad Aeroportuaria? ¿Qué tiene que ver la Policía de Seguridad Aeroportuaria con perseguir al supuesto a la RAM? Además, ahí hay prueba. No sé si tenemos para ver, Nico, el testimonio que nosotros mostramos de los partes internos de la Gendarmería, cuando Nochetti le avisa el 2 o el 3 de agosto al jefe de la Gendarmería allá que iban a limpiar las que iban a revisar las cámaras. Les dice que escondan. Sí, no, que van a peritar. Pero antes prepara el operativo. Entonces acá no hay un error o hay un exceso, bueno, a alguien se le fue la mano. Fueron preparados para reprimir brutalmente. Envalentonados por un discurso oficial que viene preparando Yo le iba a preguntar eso a Carla, porque Carla dice, yo participo, se enoja mucho la gente conmigo, participo un poco de esta idea de que no hay que manchar a todas las instituciones. Exactamente. ¿No? Ahora, yo pregunto, en virtud de todo lo que se ha visto, en virtud de los audios bochornosos que escuchamos anoche, 3 audios que plantean, primero la desconfianza entre ellos, cómo se robaban, el otro decía, che, si la vaca se los comió, yo quiero esa vaca. ¿A dónde fueron? No sabían, cómo querían engatusar al juzgado. Decía, bueno, mandaron al juzgado ya, manden esto, díganle aquello. Digo, ¿cómo el jefe de la institución no saca a esos gendarmes? No los saca y limpia y no manchan a toda la institución. Coincido. Bueno, obviamente falta liderazgo. Ahí falta un liderazgo político sobre la institución. O como la ministra, lo que es lo que pasó, hablamos de la policía, la nueva policía de la ciudad cuando fue la marcha. Yo quiero recordar que hace meses que esa policía no tiene un jefe. Entonces, una cosa es, a mí no me gusta generalizar porque son instituciones de la democracia. Porque entonces seguimos con los diputados, seguimos con las instituciones políticas, seguimos con los jueces y nos quedamos sin democracia. No es así. Sí creo toda la fuerza de la ley a responsables de esa, miembros de esa institución que no actúan como debería actuar. Ahora, sí creo que ha habido una negligencia de la dirigencia democrática de tener un liderazgo de prácticas democráticas y de control civil a la fuerza de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y también este es un exceso, en la democracia estamos acostumbrados, ya están formados. Pasa lo que dice Miriam, todos usan. El control del conflicto social, y entonces se negocia con la policía. No se puede negociar ni con la policía ni con la fuerza de seguridad. Lo que se tiene es que exigir la ley, y esa ley está faltando. Pero Carla, el problema es qué herramientas le das. Vos sabés que el año pasado votamos, yo no lo voté, pero vos lo votaste, ustedes lo votaron, ampliar el proceso de flagrancia. ¿Vos sabés qué dijo Nochetti para entrar ahí? Utilizó esa figura. Y todos lo avisamos, porque llamo de nuevo, vean lo que decimos cuando proponen esas leyes. Decimos, las van a utilizar para darle manos libres a las fuerzas de seguridad, porque cualquiera sabe cómo termina. ¿Qué hizo Nochetti? Hizo así, hizo así. Esperó que terminara la orden del juez, que se despeje la ruta y dijo, ahora voy a montar una provocación para poder actuar por flagrancia. Y es lo que hizo.
Por eso Otranto queda complicado también. Y además otro dato, a las 3:30 de la madrugada la ruta, los propios gendarmes dicen, estaba despejada. Por eso montaron todo el escenario. Claro, por eso detienen un auto afuera. Vos nos relataste los primeros días que detienen un auto primero. No sabían qué hacer para poder entrar al territorio, porque su decisión política era entrar al territorio. ¿Y sabés qué hay detrás de todo esto? Vaca muerta. Los hidrocarburos, el petróleo no convencional. Porque no pensemos que están discutiendo por las hectáreas que ellos reclaman legítimamente de Benetton. ¿Vos decís que por 20 hectáreas es todo esto? No. Acá están discutiendo, salió una nota en El Cronista hace unos 2 días que lo explica muy bien. No hace todo el desarrollo ligado al conflicto, pero explica muy bien cómo vienen por la mega minería, por extender experiencias como la de Vaca Muerta y la entrega a la Chevron. El gobierno quiere sacar fondos de ahí. Yo creo que y para eso las comunidades originarias son yo creo que hay que hacer un punto de corte, porque no es que todo es lo mismo y la gran conspiración, digamos, donde todo... No, el agujero negro en el que todo se va sumando. Coincido, sí ha habido negligencias. Y digamos, yo lo que me gusta es que hemos perdido... como me pareció muy bien que se lo sacara Otranto, porque un juez no puede anticipar una sentencia. Hemos perdido los roles institucionales en la Argentina, entonces yo no me quiero arrogar el rol de un juez, porque yo soy diputada, tengo que decir los excesos y tengo que denunciarlo eso. Ahora, no voy a convertir, no me gusta ni siquiera cuando la ministra de Seguridad se convierte en juez y anticipa, cuando fue una de las tantas sagas de esta historia, digamos, de noticias diarias, que como el ADN no daba con la camioneta, entonces, bueno, no. Entonces, tenemos que recuperar los roles institucionales de la democracia. Entonces, a mí me gusta ser cuidadosos, porque si no, estamos en la etapa del diario y no estamos en la agenda concreta que tenemos que hacer. Es imposible. No, me parece que tenemos que ordenar el debate. Estoy de acuerdo con usted, pero lo que digo, digamos, por los grandes argumentos nos evitamos las reformas focalizadas que son los que finalmente diputada, dan seguridad y certeza. Lo que decía recién Berco sobre cómo se otorgan las licencias, cómo se decide quiénes se tienen que ir o quiénes se tienen que quedar. Digo, esto mancha toda la institución, la mancha toda. Ha habido una aplicación total del control, pero no de este gobierno. Ahora, pero hay un problema. No estoy diciendo de este además gobierno. de decir que... No, pero sí hay un problema con el gobierno, porque... Bueno, hay otros que podemos puntualmente debatir. Pero hay uno muy claro, que es la ministra de Seguridad, dijo, yo los voy a defender a ustedes porque los necesito para otra cosa. No fue a buscar la verdad, sino fue a decir, yo defiendo a la Gendarmería. Eso claramente no es el rol institucional. Exposición es generar un ciclo de un tiempo para poder avanzar y es decirle, no me importa la verdad, lo que me importa es bancarlos a ustedes porque lo necesito por otra cosa. Ese no es el rol de un gobierno, objetivamente, y lo digo claramente más allá de vos, que entiendo que no tenés que ver con esto, pero es de malo a peor lo que está haciendo la ministra de Seguridad y nos está metiendo en gran parte de este problema de no poder saber la verdad y hasta, ojalá el nuevo juez tenga la racionalidad de empezar a buscar por todos lados y tomar estos datos. A ver, vamos a mostrar lo que recién le pedía justamente, el parte interno de la Gendarmería que muestra cómo Nochetti, ahí está, de la fecha es del 3 de agosto a las 21:25, se recepcionó llamado telefónico del ministro, le pone el gendarme de seguridad Pablo Nochetti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo informado por el escuadrón Esquel, bueno, todo lo demás, ¿no? ¿Qué le avisan? Esto que fue revelado aquí en Minuto 1 forma parte del expediente de encubrimiento que lleva adelante el fiscal Federico Delgado, que está tratando de reflotar luego de que Canicoba Corral ordenó mandarlo al destierro patagónico. De verdad, este es un documento clave, porque es un documento que prueba cómo Nochetti y el gobierno, la autoridad política, la que debería ejercer ese control civil, lo que hizo fue ir a organizar el encubrimiento. Gato, sí, gracias. Déjame decir algo, a mí me parece importante. Yo entiendo en qué términos usas negligencia, pero en términos legales es complicado decir negligencia porque no existe esta figura de desaparición forzosa como figura no dolosa. La referencia política en el control por eso. Pero me parece que es claro, acá la desaparición y su posterior encubrimiento es doloso, es hecho con el pleno conocimiento de que se está cometiendo una serie de delitos y no hay negligencia posible a la deliberada comisión de un delito. Además, acá lo que hay que avanzar, que esto es lo que tiene que avanzar ya, lo veníamos marcando mucho acá, y recién Berco también lo recordaba. Digo, cuando Escola le hacen ese reportaje en el diario Clarín para que se blanquee, cuando dice
que no llegaron al río, claro. que no tomaron contacto. Miente, porque después los propios gendarmes Pero aparte, ¿cómo nadie su lo propio llama jefe escola? dice, a ver, Pero- él ya había declarado ante sus jefes. Claro. Es Pero tremendo ¿cómo que no digo- salga alguien a decir lo que está diciendo este señor no se condice con lo que ha declarado en nuestro propio sumario. ¿Cómo no lo separan? Pero Claro, no, es pero además, tremendo. ¿cómo ¿Cómo no lo ahora separan? esperemos, ¿cómo no Claro. hay un careo entre los propios gendarmes? A ver, Claro. Sí, hay muchas lo que le medidas de dicen, prueba que se tendrían que tomar lo ahora. que le ¿no? dicen Como a tarea. Méndez, ¿no? Cuando se va al baño y Comodora, cuando vuelve le dicen, cagón, en el peor momento nos abandonaste. Literal, ¿Qué quiere ¿no? decir eso? Pero yo quise decir algo... ¿Qué quiere decir? En el peor momento Pero nos además, abandonaste. pero, perdón, cuando fue la ministra, ya tenía el resultado de los sumarios que había llevado adelante Barberi. La ministra, en todo caso, al cuerpo legislativo le mintió, porque ella ya tenía en su poder y ya conocía lo que habían llevado, lo que habían declarado los gendarmes en el sumario interno. O sea que del 16 de agosto en adelante, todo lo que no pasó es tiempo muerto. Sí, pero yo quería decir algo, porque ahora estamos focalizando mucho en la fuerza de seguridad. Y hubo un punto que tocó, miren, que también la justicia federal en Argentina. Bueno, Nosotros estamos con cuatro causas. La causa, digamos, y van a ser más. La primera, obviamente, de la intervención del desalojo. La segunda, el amparo, que de alguna manera se arrogable juez y parte, ¿no? O sea, observarse su propia intervención. Después la fiscal con la desaparición forzada. Después el fiscal Delgado cuestionando el accionar del gobierno. Es decir, ¿cómo esa justicia que no logra tener procedimientos de certeza para la ciudadanía, suponemos que le vamos a creer? Entonces, este es un fracaso colectivo. Ejemplo, la Constitución nos da las herramientas, juicio por jurado, digamos, en la justicia federal, poder ciudadano. Con herramientas muy concretas, podemos controlar el margen de arbitrariedad tremendo que tienen los operadores de la justicia federal en Argentina. Entonces, no es solamente que este caso nos muestra vuelta a poner en escena, digamos, los andariveles silenciosos y secretos de las fuerzas de seguridad, sino también cómo acciona, cómo opera, cómo actúa, cómo está la justicia federal argentina. Y Ese además, es el punto. yo creo que hay un pensamiento en el gobierno que han dicho, ¿no? Como es un tema que no impacta electoralmente, No tiene nos costo olvidamos electoral. de Maldonado. Gato, ¿me dejas decir una cosa que dijo antes Graciana? Dijo que no íbamos a ir con nuestros hijos el domingo a la marcha por Santiago Maldonado. Yo creo que es un error dejarse ganar por el miedo y te pediría que revises esto. Digo, Yo no tenemos que ir con nuestros hijos, yo no tampoco, podemos yo dejar... tampoco voy con mi hijo. No, pero no podemos dejar ganarnos por el miedo. No, Perdón, de pero- ninguna manera. De ninguna manera tenemos que tener Uno miedo. puede no tener miedo, pero la verdad Yo que voy a poner ir, a la pero familia... entiendo claro. que mis amigos no quieren ir con sus hijos chicos. Creo Estamos en un contexto de represión. Que Bueno, lo que no estoy de tenemos, acuerdo. lo que tenemos que señalar es que el domingo tenemos que ser miles en la plaza acompañando a la familia de Santiago y demostrar que vamos a seguir movilizados, que vamos a seguir peleando por justicia. Y por lo que decía Carla recién de la justicia federal, ella antes mencionaba el caso Nisman. Creo que si hay un exponente de cómo los servicios de inteligencia han colonizado y digitan la justicia federal es el caso Nisman. En ese sentido encuentro un gran parentesco en cómo funcionan estas causas y cómo se digita, porque si hay algo que la Argentina está quedando claro en los últimos días es el uso desembosado de las operaciones mediáticas de los servicios de inteligencia. Vos, Gato, tenés causas por amenazas, el año pasado nos amenazaron a nosotros. Bueno, todos podríamos dar cuenta de un uso desembosado y que la justicia federal está completamente penetrada. Por eso, cuando fue el caso Nisman, se hablaba de la CIA, del Mossad, con una naturalidad, como si fuese tan habitual que los servicios de inteligencia, incluso extranjeros, colonicen eso. Este uso volvió, da notas a periodistas que se lo encuentran en un café. En un café, abiertamente. Este uso fue el que encubrió la causa de la desaparición de Julio López. Él armó el encubrimiento paso a paso. Y la tablada. Hizo lo mismo que en el caso Nisman. Le saca los celulares a todos, le da una flota de Nextel y desde ahí controla la vida de la gente. Podemos ver un patrón de funcionamiento, pero no es secreto. Todo Ahora, el mundo Graciana, lo sabe y lo utiliza en cada momento. Pregunto a Graciana y pregunto a todos. Cuando la ministra dice en el Senado de la Nación, no voy a tirar un gendarme por la ventana, porque a la gendarmería la necesitamos para otras cosas. ¿En cuánto le están pagando a la gendarmería la pericia por el caso Nisman, que todos están diciendo que no, ni de atrás ni para adelante cierra? A ver, yo tengo dos cuestiones para decirte al respecto. Primero, pasaron los agentes de los expedientes secretos X y dice que le parece sospechosa la pericia que hicieron con Nisman. Es tremendo. Digo, es una pericia sin el cuerpo donde aparecen lesiones que no estaban.
Digo, yo creo que es una pericia, cuanto menos, muy inexacta, muy tendenciosa, pero más allá de eso, a mí ¿Y se puede hacer una pericia sin el cuerpo presente? Y es muy raro. Porque ayer me llamó un ex juez para decirme, no están diciendo que es nula esa pericia porque el cuerpo no estaba presente. Por eso, es muy raro. Yo la verdad, te voy a decir, a mí hay 2 o 3 temas que tienen que ver con la cuestión criminológica que me preocupa. Por ejemplo, la aparición de ketamina porque estaba el análisis patológico de las vísceras de Nisman en el expediente hecho. Y la ketamina no es un ingrediente difícil de detectar. Digo, hay ingredientes más difíciles de detectar, no es el caso de la ketamina. Pero además de esto me parece que es claramente, yo creo que mucho de esto tiene que ver con la pericia de Nisman, pericia que además, quiero decirte una cosa, el resultado todavía no lo hemos leído, pero el 28 de mayo, Clarín ya sabía qué resultado iba a dar la pericia. Ya con eso basta para anularla. Obvio. No importa, pero sí, yo creo que parte es el pago por la pericia y esto es una enorme preocupación porque la Gendarmería no solo ha hecho la pericia de Nisman, hace otras pericias y puede haber otras causas en las cuales también sea importante el resultado de la pericia de Gendarmería por un lado. Por el otro lado, creo que claramente es una suerte de alianza entre el gobierno y una fuerza de seguridad como es Gendarmería para avanzar en la implementación de un plan represivo. Al cubrir esto también le están dando a la fuerza un mensaje. Ustedes actúen, nosotros lo cubrimos. Daniel. No, primero un comentario. Creo que el 1 de septiembre, al mes de con la primera marcha, fueron muchos chicos, había muchos cochecitos, cada uno sabrá si va o no con sus hijos. Pero retraerse no es una buena cosa. No, para mí retraerse tampoco, no es una buena cosa. Entiendo estoy de acuerdo quien dice, que nos gane el miedo. No voy a ir con mi hijo, lo entiendo en lo personal, pero la verdad que retraerse no es una buena cosa. Respecto del uso del gobierno con la Gendarmería, está claro que el gobierno está pensando en un proceso de avance de represión. Está claro que si va a un modelo en donde la baja de salario es un elemento clave para hacer Argentina competitiva, alguien va a tener que reprimir y está imaginándose el manejo de la fuerza. Es un problema serio. De verdad nos está metiendo en un lío grande el gobierno. Deberíamos todos empezar a consolidar algún esquema alternativo porque así nos va a meter en un lío. Sí, pero ahí, Daniel, yo creo que las fuerzas de la oposición no toman dimensión de lo que se puede venir. Y al gobierno le han dejado hacer y le permiten seguir haciendo lo que quiera. Bueno, pero ahí hay si lo que viene es una reforma laboral a lo Brasil, nosotros nos estamos yendo al siglo XIX, estamos prometiendo que... Pero están anunciando que lo van a sacar por decreto, que no va a pasar por el Congreso. Claramente, que va a salir por convenios y por decreto. ¿Qué es lo que ya hicieron? En Vaca Muerta ya lo hicieron, por eso pongo el ejemplo de Vaca Muerta y el modelo económico. Pero además, ¿qué van con la pelea? A los jueces que ellos deciden. Es decir, no tenemos a mí me parece que hay 2 cosas que, digamos, me parece, podemos discutir el contenido de las reformas. Digamos, nosotros desde Evolución, obviamente, tenemos posiciones, hicimos Evolución porque estamos compitiendo por visiones distintas con respecto a No, ciertas políticas Lustó apoyó la reforma de los convenios, Carla, lo dijo en todos lados que él estaba de acuerdo que revisen los por eso convenios digo, vamos a colectivos. discutir. Una cosa, pero si me dejas terminar de hablar. Pero una cosa es, porque aquí me parece que esta cosa de ya el gobierno está preparando la represión de la protesta, me parece que no es lo que estamos viendo. A mí me parece que una cosa es la necesidad de todos los gobiernos, no solamente el del kirchnerismo, el del menemismo y el del alfonsinismo, de construir autoridad democrática. Esto es una cuestión que me parece lógico. Discúlpame, esto es una cuestión necesaria. ¿Por qué? Porque también es cierto, y hace 30 años que, digamos, los excesos de quien controla el espacio público ponen veto al poder político. No va más eso también. En democracia tenemos que aprender a competir, a representar, a discutir, digamos, la práctica del exceso, de la ocupación del espacio público solamente para liderar conflicto, no está bien. O sea, construir autoridad es el desafío de todo gobierno democrático. Ahora, los excesos en el sentido de utilizar, obviamente, como fue la marcha de la policía, cuando fue la primera marcha, eso es un abuso y eso, digamos, tenemos que penalizarlo. Pero a mí me parece que esa cosa de demonizar la autoridad de la democracia, no me parece que a los 32 años lo podamos estar sosteniendo. Podemos para mí todas las visiones de las políticas públicas me parece correcto, nosotros no coincidimos un montón, en algunas sí, en otras no, pero también se construye, digamos, desde el consenso sin extorsión. Uno puede negociar urgencias políticas en lugar de prebendas y creo que esa es la Argentina que viene. Creo que lo que no es democrático en un periodo electoral es no decir que se va a votar en cada uno de los casos. El gobierno mostró las cartas.
El gobierno mostró que quiere avanzar en un plan represivo, hay que decir de qué lado se va a estar. El gobierno ya dijo que viene por una reforma laboral, cualquier diario económico informa día a día cómo se está avanzando. Creo que hay que ver nada más las movidas que está haciendo, de aprietes y demás, para ver cómo la va a implementar. Ya dijo que va a ser por convenios, por eso remarcaba el caso de Lustó, que ya dijo que había que revisar los convenios. Yo creo que lo que no es democrático es en campaña electoral decir vamos a debatir y no avisar qué se va a votar en cada uno de esos casos. Toda la población tiene que llegar a las elecciones sabiendo qué va a votar cada uno de los que somos candidatos. Porque es mucho lo que está en juego. Porque, no vuelvo a insistir, vienen por la megaminería, vienen por los recursos naturales y vienen por un modelo vaca muerta, que nosotros lo cuestionamos, Carla, en el gobierno anterior. Yo fui reprimida junto al diputado Raúl Godoy de Neuquén en el 2013, cuando nos movilizamos a la legislatura de Neuquén, que había muchos dirigentes políticos que fuimos, en ese momento, como Pino Solanas, recuerdo uno de los que estaba, yo fui con Jorge Altamira, bueno, nombré al diputado Godoy, estábamos en la puerta y fuimos brutalmente reprimidos porque la legislatura de Neuquén votó entregarle a Chevron vaca muerta, el yacimiento vaca muerta. ¿Y sabéis qué pasa? Que vaca muerta no es una capa subterránea, como muy bien escribió acá Berkovich, sino que vaca muerta es el Pulof Campo Maripe, vive una comunidad mapuche y hoy les molestan. En un momento los llevaron ahí. ¿Por qué? Porque eran tierras improductivas, porque estaban en la conquista de lo que ellos llamaban el desierto. Hoy esas tierras improductivas descubrieron que pueden hacer fracking, que pueden contaminar el ambiente, pero sacar muchas ganancias. El gobierno viene por eso. ¿De qué lado va a estar cada uno de nosotros? Acá hay que ser claros. ¿Vamos a apoyar convenios como el de Vaca Muerta? Nosotros no. Y volvemos a reiterar que vamos a estar el domingo en la plaza. Pero, Gato, déjame te diga, aparte es lógico, el plan económico que se perfila, basta analizar el presupuesto, yo no voy a hablar del presupuesto estando rollo acá, pero el presupuesto crece ya dice el 28% los intereses de deuda. El nivel de intereses ajuste. de deuda y ajuste. O sea, digo, hay gente que sabe más que yo, lo poco que sé, dice, el presupuesto está que va a un ajuste, no hay duda, porque es explícito y claro. Está claro. Y que eso implica mayor conflicto social es evidente. Digo, ¿cómo va a hacer el gobierno para resolver si no es metiendo miedo y reprimiendo? ¿O vos te crees que es gratuito la serie de cosas concatenadas? Lo que hacen con los chicos que estaban tomando los colegios es parte del mismo modelo represivo. Hay una jueza que dice que es legal, te puede gustar o no, pero una jueza te dice que es legal y sale el ministro Gáraba, ¿no?, a decir que le parece ilegal. Bueno, lo próximo es que va a ser un juez que va a decir que una toma de lo que sea de una plaza es legal y va a haber un ministro que va a decir que no lo considera legal y va a ordenar reprimir. Y esto, ¿saben qué? Ya lo dijo, ya pasó en Jujuy, por ejemplo. Bueno, hacemos una pausa, enseguida, hoy vamos a tener un poquito más de tiempo, enseguida volvemos, enseguida también Berco te va a contar, muy interesante, últimos negocios importantes, exportaciones, cuota Hilton, centrales hidroeléctricas, ¿adjudicadas a quién? Enseguida, después de la pausa.